Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que me oigan, les deseo lo mejor en su día, ¿verdad? Hoy es el episodio número 208 de La Fosa Escéptica. Hoy es el show número 208. Les agradezco muchísimo. Estoy muy contento porque en el canal de YouTube de La Fosa Escéptica ya somos casi 2,000 suscripciones, cosa que me llena de mucha satisfacción, mucha alegría y además mucho asombro. Jamás pensé que un canal de YouTube de contenido ateo, ¿verdad?, despertara el interés de 2,000 personas y más las que se sumen. Muchísimas gracias a todos los que lo están haciendo, también a todas las personas que se han integrado al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y también a mis amigos del grupo de Telegram, que cada día somos más y la verdad es que estoy muy contento y lleno de satisfacción. Las pláticas se vuelven interesantísimas. Estoy aprendiendo un montón de cosas ahí en el grupo Telegram y también en el grupo de Facebook. Les agradezco mucho por compartir tan buen material y llevarlo todo tranquilo, ¿verdad? Llevarlo todo dentro de los límites de la discusión, el debate y la polémica, sin la agresión, ¿verdad? Y en el canal de YouTube, bueno, sí, siempre hay gente que cubiertos por el manto sagrado del Señor Jesucristo se sienten como invencibles y entonces empiezan a agredir, a insultar, ¿verdad? Pero la verdad es que es parte del juego y es parte de defender una posición mal defendida, por cierto, pero ellos así consideran que tiene que ser la plática. Entonces la verdad yo no les sigo el jueguito, pero les agradezco mucho que por lo menos estén ahí pendientes de lo que publico para hacer sus comentarios súper religiosos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de que hay personas que escribieron la Biblia, no sabemos quiénes fueron, pero qué metidas de pata dieron, ¿eh? Estas incoherencias, estupideces, tarugadas, metidas de pata, pues. Hoy vamos a hablar de eso aquí en La Fosa Escéptica. Así es de que, sin más, ¿qué les parece si comenzamos? Antes de empezar, permítanme hacer una pequeña pausa para felicitar a mi amigo Pablo Llorens, nuestro amigo y cotidiano escucha de aquí de La Fosa Escéptica, del grupo de Telegram y de Facebook y por supuesto YouTube, que hoy cumple años allá en Uruguay. Entonces vaya un abrazo cariñoso para mi querido amigo Pablo Llorens, asiduo escucha de La Fosa Escéptica. Mandado el abrazo, ahora sí comenzamos. Fíjense que hay personas que no solo creen en la veracidad e infalibilidad de la Biblia, sino que basan su vida y sus decisiones más importantes en este libro. Desde dejar morir a alguien por no prohibirle una sencilla transfusión de sangre, hasta realizar guerras y matanzas. La Biblia ha inspirado a personas a hacer cosas realmente terribles, aunque para ellos esté supuestamente justificado. Claro que algunos religiosos, para justificarse, podrían decir: esos no son fanáticos, yo no hago esas cosas. Seguramente harán otras, ¿verdad? Quizás no tan graves, pero igualmente perjudiciales, como dar diezmos, donaciones,
perder su tiempo, hacer bautizos, oraciones y un largo etcétera. Todo esto basados en la Biblia. Otros inclusive defienden la infalibilidad bíblica en todos los campos del conocimiento humano. Es la clásica frase de la Biblia es perfecta. Esa frase, ¿verdad?, es una estupidez y sobre todo rematan diciendo que no tiene errores. Es ocioso decir que no, ¿verdad? No es perfecta y tiene muchísimos errores. De hecho, es mucho más que imperfecta. Y no hablo solo de las aberraciones, asesinatos, masacres, mandamientos anacrónicos y disparatados o errores históricos. Me refiero a aspectos verdaderamente absurdos, tontos y hasta risibles. Historias que son una verdadera y reverenda estupidez, que le daría risa a cualquiera si no estuviera esos hechos en la Santa Biblia. Aunque hay cientos de estas fallas, vamos a continuación a ver solamente unas pocas de las grandes estupideces bíblicas. Vamos a comenzar por esto, por ejemplo, por el origen del universo. Según la Biblia, Dios creó el universo en 6 días. Y si ustedes sacan la cuenta y hacen un cálculo cronológico regresivo en las fechas de la Biblia, el universo tiene para ellos poco más de 6,000 años. Creo que es más que obvio que esto es una vil y evidente mentira. El mundo no tiene tan poco tiempo ni fue creado por un fantasma que estaba aburrido en su vida etérea e infinita. La ciencia actual desmiente por completo esto. El universo se originó por una singularidad denominada Big Bang. Según cálculos actuales, el universo tiene una edad aproximada de 13,700 millones de años, cifra muy diferente a los 6,000 años que dicen los religiosos que tiene, basados en la Biblia. Evidentemente, ante tal falacia, muchos cristianos modernos se desligan de la literalidad del Génesis y aceptan a muy duras penas que los científicos tienen razón y que la creación de 6 días es solamente simbólica. Esta excusa es muy común. Sin embargo, increíblemente, aún hay miles de cristianos que insisten en la veracidad del Génesis y los 6 días literales de la creación. Generalmente dicen estas cosas: Dios es todopoderoso y pudo crear el universo en 6 días, carnal. Chale, somos simples humanos para entenderlo. Eso es un misterio que no podemos entender. Así es Dios, Él hace lo que quiere y te callas, pinche ateo. El mundo no se originó como dice la Biblia. Esas son historias mitológicas creadas por tribus antiguas para explicar y comprender el mundo que les rodeaba. Hoy en día hemos superado eso y la ciencia ofrece respuestas más certeras y realistas. Queda de parte de los cristianos sensatos, ¿verdad?, que no creen en las absurdas barbaridades del Génesis, pues el ilustrar y educar a sus colegas cristianos que de verdad creen que el mundo fue creado por Dios en 6 días. ¿Y qué me cuentan de la fantástica historia de Adán y Eva? Otra estupidez bíblica. Me parece total y absolutamente inconcebible que aún existan personas que de verdad creen que Adán y Eva existieron y que fueron los primeros humanos. Cuando alguien insiste en esto, no suelo discutir, pero me cuesta mucho trabajo borrar de mi rostro una sonrisa que podría ser también una carcajada. Es una total estupidez afirmar que Adán y Eva existieron de forma literal. El ser humano actual no se originó de un par de adolescentes desnudos. Provenimos de un largo y continuo proceso de evolución biológica que aún persiste. No vinimos del barro, tampoco del mono. Provenimos, sí, de un ancestro común con los primates actuales. La gran mayoría de la comunidad científica apoya esto. Muy pocos creen que Dios nos creó literalmente del barro. Y como en el caso anterior del origen del universo, algunos cristianos igualmente se han dado cuenta de lo absurdo e infantil que es eso de Adán y Eva y aceptan la teoría de la evolución humana. La Biblia ha vuelto a cagarla en esto del origen del hombre. Y mi pregunta es, ¿de verdad aún quedan personas que de verdad creen que Adán y Eva existieron? Pero, amigos, vámonos un poquito más allá. Tomando la versión más conocida y popular de la creación de Adán, podemos notar algunas cosas muy interesantes. Miren, según la Biblia, Dios crea primero a los animales. Supongo que aunque la Biblia no lo aclara,
los creó en parejas, ¿verdad? Con el objeto de que se reprodujeran y poblaran la tierra y les dieran alimento a los humanos que después poblarían el mundo. Eso es lógico, ¿verdad? Podría ser lógico. Asumimos entonces, por lógica, que Dios creó toda la amplia zoología del mundo con ambos géneros, machos y hembras. Luego, Dios en su infinita sabiduría crea al hombre, pero lo crea solito. Es decir, Dios, del que asumimos es un experto en genética y reproducción, crea a todos los seres vivos con sus dos géneros muy bien definidos. Pero su creación mayor, su obra máxima, su punto culminante del diseño biológico, aquel individuo hecho de barro que es hecho a imagen y semejanza del Creador, lo crea de un solo género, el masculino. ¿Acaso soy el único que ve en este diseño un error garrafal? ¿Algún asuntillo que Dios debe corregir después? De hecho es así. A Dios le sale a relucir su errorcito de diseño y necesita crear a la versión femenina, o sea, terminar su incompleto trabajo, corregir su falla. ¿Qué tan desubicado, ingenuo y desorientado es Dios? Claro que debía crear también a la mujer. ¿Acaso no acababa de crear a todos los animales con sus dos géneros? ¿O simplemente se le olvidó que el hombre también es un animal y que necesita su versión femenina? ¿Ya era tan misógino? ¿Inclusive antes de crear a la mujer? Bueno, ya sabemos que a Dios no le gustan mucho las mujeres y a través de la Biblia las humilla y las veja a más no poder. Debido al gran número de versículos donde se evidencia la gran misoginia de Dios, no es de extrañar que haya propuesto a más no poder la creación de la mujer hasta la última hora. Pero ¿saben ustedes por qué Dios decide crear a la mujer? Esto es absurdo. No fue precisamente porque lógicamente desde el punto de vista biológico nuestra contraparte femenina es indispensable para la reproducción. Hasta donde se sabe, Adán no tenía la capacidad de autogenerarse o la autofecundación, ¿verdad? O porque Adán, como el primer hombre, necesita amor y afecto, lo que es común entre todos los seres humanos. ¡No! Dios crea a la mujer porque Adán no encontró compañía ideal entre los animales. En serio, ¿acaso a Dios no se le había ocurrido que la raza humana debía multiplicarse? Quizá el plan de Dios original era un solo hombre para siempre jamás, ¿verdad? Adán. Lo que ocurrió después fue un error de cálculo. Total, nadie es perfecto, ¿verdad? Ni Dios. ¿Nunca han pensado en la función del sistema reproductivo de Adán antes de que apareciese Eva? ¿Tenía? Como ya vimos, es obvio que Dios creó a todos los animales con sus dos géneros bien definidos, ¿verdad? Macho y hembra. Y la intención era bien clara, reproducirse. Por lo que evidentemente los creó con sus órganos sexuales plenamente desarrollados. Pero ¿y Adán? Recordemos que cuando Dios crea al primer hombre, lo hizo sin saber que más adelante crearía a Eva. O sea, a Dios la omnisciencia. Ya vimos que el proyecto inicial de Dios era un mundo dominado y regido por un solo ser humano, Adán. El plan inicial era un Adán solitario, o sea, un ser humano que no se reproduciría. Y ya conocemos que las intenciones de Dios con el sexo y sus órganos son solamente para la reproducción. De hecho, lamentablemente son muy conocidas las costumbres de algunas religiones de no utilizar ningún tipo de anticonceptivo para prevenir embarazos, ya que la intención de Dios al darnos nuestras cositas es solamente para crear cristianitos. Basándonos en lo que conocemos de Dios, que al crear a un Adán sin una visión reproductiva y bajo la premisa de la perfección del diseño, o sea, Dios no crearía a un hombre con órganos innecesarios y de sobra, podemos afirmar categóricamente y sin ninguna duda que Adán no tenía genitales. Al ser asexuado, o sea, no había una mujer para reproducirse, Adán seguramente carecía de pene y de testículos, ya que serían inútiles en su estructura anatómica y fisiológica. Supongo que en su lugar había un espacio vacío, creería yo. Quizás un pequeño agujerito para expulsar la orina, ¿verdad? Nada de cosas que den placer o que inviten a crear otros seres de su misma especie, lo cual, insisto, era imposible ya que Eva aún no había entrado en escena.
Esta característica nos recuerda al extraño concepto que existe sobre los ángeles y los arcángeles. Son asexuados. Así que pues, creo que no queda ninguna duda. Adán no tenía nada ahí. Ok, ya llegamos a la conclusión de que Adán no tiene pene ni testículos. Veamos esta situación. Jardín del Edén, lleno de parejas de animales sin nombre que necesitan identificación. Un hombre solitario y asexuado para ese trabajo, Adán. De repente, y en medio de su ardua labor, los sentimientos de soledad de Adán se exacerban y no encuentra ayuda adecuada entre los animales. Hay que recordar que Dios, al ver a Adán echadote todo el día, como burócrata desempleado, le dice, espérate, no puedes estar ahí echadote todo el día. Tienes que hacer algo productivo. ¿Qué podrás hacer? Ya sé. Mira, Adán, ¿ves esos animales de ahí? Pues no se pueden, no tienen nombre. ¿Cómo los vas a llamar? Y si quieres llamar a tu perro, ¿cómo le vas a poner si ni siquiera sabes qué es un perro? Entonces lo que tienes que hacer, por favor, tú que estás ahí y que eres muy bueno para eso, ponle nombre a todos los animales. Bueno, pues ahí estaba el buen Adán poniéndole, tú te vas a llamar ornitorrinco, tú te vas a llamar gacela, tú te vas a llamar león y no te comas a la jirafa. Gracias. Pero Dios en su infinita omnisciencia nota que Adán está muy aburrido, ¿verdad? Y no encuentra ayuda adecuada entre los animales. Y decide crearle Dios una pareja a Adán, su versión femenina. Y de paso recuerda que es bueno que el hombre se reproduzca. ¡Ay, qué bueno que por lo menos recordó eso, ¿verdad? Y mientras Adán está dormido, echándose un coyotito como acostumbraba el muy flojonazo, y sueña con sus animales, supongo, ¿verdad? Sueña, por ejemplo, cuando tuvo sexo con el chivo, o la chiva, cuando tuvo sexo con la vaca, cuando tuvo sexo con el oso, con la osa. Bueno, ahí estaba soñando estas cosas cuando el todopoderoso Dios, que ha creado mundos y universos de la nada, necesita robarle una costilla a Adán para crear a la mujer. Una mujer que supongo sí tenía sus órganos sexuales completos. Pero, ¿y nuestro asexuado Adán? Aunque la Biblia no lo aclara, de hecho no hace la más mínima referencia, probablemente al sacarle la costilla a su primer hombre, pudo tomar un poco de barro que quedó por ahí tirado y hacerle un pene y un par de testículos, ¿no, pobre cuate? Así que gracias a ese trozo de barro que quizás estaba adherido a las sandalias de Dios, es que tenemos a nuestros amigos de toda la vida, ¿verdad? No podemos negar que tuvimos suerte. Al fin la magia de Dios nos sirvió para algo. La intención de esta fosa séptica es bien sencilla. Dejar bien claro que la absurda teoría del Dios diseñador perfecto se cae estrepitosamente con este asunto de los genitales de Adán. Porque si el creyente afirma que Dios creó al mundo al inicio perfecto, bajo un sincronizado diseño, tiene que admitir que ese Dios perfecto no le pondría a Adán órganos de más, sin ninguna función fisiológica clara y precisa. Pero si insiste en decir que ya Adán tenía sus órganos sexuales, significa ya que Dios le había dado la capacidad para reproducirse, adelantándose a la posterior creación de la mujer, por lo que todo este teatro de sentirse solo, la costilla y lo demás, pues es una soberana farsa, ya que el primer hombre ya estaba anatómicamente dotado para tener una compañera femenina. Entonces retiró lo dicho. Cuando le quería poner nombre a los animales, no se los echaba al plato. Simplemente les ponía porque no tenía con qué. No quiero ni imaginarme las excusas a las que tendrán que recurrir para poder articular medianamente este absurdo. Supongo que los creyentes al oír esta fosa escéptica dirán, no, espérate. Lo que pasa es que hubo dos creaciones de la mujer y entonces a Adán le quedaron sus cositas de su primera mujer. Eres un blasfemo, Villalpando. Solo tú te fijarías en tan estúpidos detallitos, te pudrirás, vas en el infierno, te vas a pudrir. Mira, debo aclarar que para muchos creyentes la excusa es que esta historia del Génesis sobre Adán y Eva es meramente alegórica y no es real, ni los sucesos relatados en la Biblia sobre las aventuras de este par de jovenzuelos nunca ocurrieron literalmente.
Supongo que quienes apoyan la teoría del Génesis simbólico piensan que esa fue la forma que encontró Dios para enseñarnos a nosotros de una forma sencilla y entendible cómo se originó el mundo y la raza humana. Eso suena más o menos así como, somos humanos y nuestro diminuto cerebro que nos dio el mismo Dios no podría entender cómo se inició la humanidad. Así que Dios decidió que mejor nos mentía con historietas de adolescentes desnudos y serpientes de excelente dicción. Por eso, amigos, de ahora en adelante, cuando piensen en el Adán antes de que apareciera Eva, seguramente no dejarán también de pensar en ese espacio vacío en su entrepierna. ¿Y en qué había ocurrido si el solitario Adán hubiera pecado con la serpiente y el posterior regaño y castigo de Dios? El pobre Adán no tendría dónde sostener la hoja de parra con el fin de ocultar su ausente desnudez. Bueno, mientras me ataco de la risa, hago una pausa y regreso para hablar de los animales en la Biblia. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí en La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Adrián. Dice, buenas noches, oye, he llegado a tiempo. Bueno, qué bueno. Saludos a todos los escuchas del programa. Muchísimas gracias, Adrián. Feliz cumpleaños a Pablo. Un abrazo desde California. Pues un abrazo para el buen Pablo. Y sí, pues ni genitales, ni ombligo, ni tampoco ano. Pues no sé si ano, oye, pues por algún lado tendría que echar lo que comió, ¿no? Bueno, pero hablemos de los animales. La Biblia, en su infinita sabiduría, nótese el sarcasmo, nos dice que los animales fueron creados en un par de días, el quinto y el sexto. Pues no. La gran diversidad de animales no fueron creados en días. Fueron millones de años de lenta pero indetenible evolución. Gracias al proceso de selección natural y mutaciones, las especies animales se fueron adaptando a los diferentes ambientes terrestres. No fue cosa de un par de días. ¡Por Dios! Por eso es un horror que todavía existan miles de personas que crean en esta tontería que dice la Biblia. Y lo peor, pretenden dar evidencia científica. Pero las torpezas con respecto a los animales en la Biblia no termina ahí. Son sacrificados en nombre del perfecto Dios que no necesita nada. Son mal interpretados anatómica y taxonómicamente. Son literalmente odiados por Dios. La Biblia hasta tiene unicornios y dragones y muchas imprecisiones más. Los animales han acompañado al hombre en el largo y constante proceso de evolución. El que crea que fueron creados en un par de días, la verdad, yo dudaría que le llegue el agua al coco, ¿verdad? Hablamos de matemáticas, órale, el valor de pi y otros cálculos matemáticos en la Biblia. Bueno, todos sabemos, ¿no? Pi es la proporción entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. El número es infinito, pero aproximadamente es 3.1415926, para no decir todos, ¿verdad?, los que podrían caber en una hora de fosa escéptica. Y esta cifra es básica para calcular la circunferencia de un círculo. La circunferencia de un círculo se puede averiguar multiplicando pi por el diámetro del círculo. El valor de pi es básico para el cálculo matemático y en la ingeniería. Es imposible calcular el área de un círculo sin el valor de pi. La Biblia, que en teoría es perfecta, nos ofrece el valor de pi. En el libro 1 de Reyes, capítulo 7, versículo 23, por si lo quieren buscar. Dice así: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo.
Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Si saca la cuenta, para el infalible y perfecto Dios, pi es igual a 3. Un margen de error bastante grande para el perfecto Dios, ¿verdad? La Biblia también afirma que los insectos tienen 4 patas. Bueno, cuando no es un secreto que en realidad tienen 6, ¿verdad? Y en el Levítico capítulo 11, versículos 21 y 22 dice: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Compruébenlo ustedes mismos. Agarren cualquier bicho por ahí, cuéntenle las patas. Y van a ver cómo la Biblia mete la pata en este asunto. Un altísimo porcentaje de error. O los errores en los cálculos del célebre muro y las personas que mató al caerse. O los dramáticos errores en los números relacionados con el rey David. Contra las matemáticas, amigos míos, no se puede discutir. Y la Biblia, definitivamente, se la lleva muy mal con los números y los cálculos numéricos. Malas noticias para los religiosos, ¿verdad? Hablemos ahora de una de las fábulas más increíbles que existen en la Biblia. El cuento de Jonás. Una de las más grandes metidas de pata, pero esta sí hasta el cuello, de la Biblia, es la historia de Jonás y su estadía de 3 días en la barriga de un pez. En serio, me parece absolutamente inverosímil que en realidad existan personas que se crean y defiendan esta disparatada historia. Tiene tantos errores y desaciertos que es difícil enumerarlos todos. Desde el absurdo comportamiento de Jonás, pasando con la gran mentira del pez o ballena capaz de tragarse una persona, o lo que es peor, el lograr sobrevivir por 3 días en el estómago de un pez. Son tantas, pero tantas las incongruencias en este relato, que espero que alguien las revise con calma. Sí, amigos ateos, al leer la Biblia hay que ser muy tonto e inocente para tragarse una historia tan desatinada e incongruente como esa. Pero hay otras. Los zombies. Las historias relacionadas con Jesús son de las más creídas y aceptadas por todos los cristianos. Pero a veces estas historias son tan fantasiosas y descabelladas que es imposible aceptarlas por mucha fe y confianza que se tenga. Y una de esas historias son los zombies que salieron de sus tumbas cuando Jesús se muere. ¿Han oído hablar de ella? ¿Han oído hablar de esta historia? Miren, según el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, de repente comienzan a salir de los muertos de sus sepulcros y caminan por las calles de Jerusalén hasta el punto que son vistos por muchas personas. Lo dicen en Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Y dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muertos caminando por una importante ciudad. Algo como eso hubiese llamado muchísimo la atención de las autoridades locales, ¿verdad? Evidentemente no hay la más mínima referencia histórica de zombies caminando por las calles de Jerusalén. Y cuidado, no hablamos de esos arcaicos libros del Antiguo Testamento. Hablamos de uno de los evangelistas, de Mateo. Un evento de tal magnitud debió por lo menos haber sido relatado por alguno de los restantes evangelios, o por alguna carta del Nuevo Testamento, por algún historiador de la época, o por los escritos de alguna autoridad romana, pero no hay nada. Si Mateo mintió, significaría que no es un escritor confiable y que lo plasmado por él en su evangelio puede ser también fraudulento. Zombies. ¿En serio? Pero hay más, amigos, hay más. Hay muchas, escogí estas. Balaam y su burra. Sí, la Biblia nos cuenta que una burra habló. Y no hablamos de una fábula de Sopo o algún otro cuentista, lo dice la santa e infalible Biblia. La verdad es que no sé cómo decirlo sin reírme. De verdad no sé cómo decirle a esto a los religiosos. A ver, déjenme intentarlo de esta manera. Miren, amigos religiosos, las burras no hablan.
La respuesta de algunos escasos cristianos es que es una especie de parábola o historia que no es literal. Bueno, esto creo que es obvio, ¿verdad? Lo curioso es que por ningún lado insinúa siquiera que sea un relato ficticio. Al contrario, ofrece nombres y lugares muy precisos. Pero lo entiendo. Claro que tiene que ser una historia falsa, las burras no hablan. A pesar de lo que es más evidente, que las burras no hablan, increíble e incomprensiblemente hay cristianos que defienden la veracidad de la historia, haciendo sus excusas tanto más risibles que el mismo cuento de la burrita parlanchina. Amigos creyentes, pónganme atención. Sí, les estoy hablando ahorita a ustedes. ¿Ustedes pertenecen al grupo que de verdad cree que la burrita de Balaam habló? ¿O que simplemente es una mentira más de la cual la Biblia ya nos tiene acostumbrados? Piénsenlo mientras hago una pausa. Ahora regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y la verdad me da mucho gusto ver que llegó Pablo, el homenajeado. Dice, buenas noches, Alfonso y amigos de la Fosa, imperdible el tema de hoy. Mi estimado Pablo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pablo. Happy birthday to you. O como decimos aquí en México, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Feliz año, mi estimado Pablo. Que te consientan mucho, que te festejen mucho, que te hagan un buen asado y que la pases bien, no solamente este día, sino por lo menos el próximo año, para que en tu próximo cumpleaños estemos deseándote exactamente lo mismo. Vamos a hablar ahora, miren, si vamos a hablar de cosas incoherentes, absurdas y totalmente fantasiosas en la Biblia, sin duda la historia del Arca de Noé tiene que estar entre las 3 primeras. No sé qué es más impresionante, la cantidad de errores, disparates y necedades de la historia del arca, o que algunos cristianos insistan en creer y demostrar que ocurrió literalmente. ¿Quién no conoce la fábula de Noé, el arca y el diluvio? El asunto va más o menos así. Bueno, pues Dios se da cuenta de repente, porque de omnisciente no tiene nada, que la reembarró, superembarró y recontraembarró al crear al hombre, y el mundo se ha llenado de maldad. Curiosamente, en su omnisciencia no pudo prever esto, ¿verdad? ¿Y cuál fue su solución? Pues a lo que Dios está acostumbrado. Asesinar tiernamente a toda la humanidad, incluyendo a niños pequeños. Bueno, curiosamente, Dios no utiliza su condición de omnipotente para simplemente eliminar la maldad, ¿verdad? Quiere asesinar a toda la santa humanidad. ¿Y qué hace para hacer esto? ¿Cómo planea su eliminación de la humanidad? Bueno, pues en su sabiduría elige a un anciano de 500 años y a sus hijos, viejos, que ya están viejos también, para construir un superbarco gigantesco y meter dentro una pareja de todos los animales del universo. Este es un trabajo titánico para 8 personas. Y 8 personas, cuando uno tiene 500 años y sus hijos han de tener, 400, 300 años. Un par de animales de todas las especies del universo viajan hasta el Medio Oriente. Sí, animales desde el desierto hasta la Antártida, desde la Antártida hasta allá, hasta donde está. Dentro del arca no solo estaban juntos predadores con sus presas, o las más de 1 millón de especies de insectos conocidas,
sino que toda esta amplia biodiversidad fueron alimentados sin problema a pesar de lo complicado de algunas cadenas alimenticias y con solo 8 personas. Nunca había llovido hasta que cae el diluvio, que inunda toda la tierra sobrepasando el agua, inclusive al monte Everest. Con solo 8 ancianos y una pareja de animales de todas las especies existentes, se logra repoblar al mundo rápidamente y sin problema. Otra cosa, ¿de dónde salió tanta agua? Y después del diluvio, ¿a dónde se fue? Por eso me indigna en sobremanera cuando alguien pretende darle un trasfondo verídico a la historia, ignorando inclusive que es otro plagio más de una cultura diferente. Pero eso no para ahí. Josué y el sol. Esta historia muy pocos se la saben. Bueno, esta historia ocupa el segundo puesto entre las cosas más absurdas y ridículas de la Biblia. De verdad no podía faltar la inverosímil historia de Josué y el sol. ¿La conocen? Bueno, les hago un breve resumen. Josué está en una batalla asesinando en nombre de Dios. Pero está a punto de anochecer y el buen Josué quiere hacer bien su trabajo, matar a todos los enemigos, incluyendo a niños y a mujeres y ancianos. Y eso de estar asesinando en la oscuridad, pues no es muy agradable, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. Estás acá matando gente y ya se está volviendo de noche y dices, yo ya me quiero ir a dormir, pero necesito seguir matando gente y no las veo porque ya no hay luz. Así que le ruega a Josué, a Dios, para que detenga el sol y así pueda concluir con su sangrienta y sagrada labor. ¿Dios qué hace? Lo escucha y ¡zas! El sol se detiene por un día y Josué termina la carnicería. Supongo que a estas alturas de la historia ya han estallado de la risa ante tanta absurda fantasía alocada. Pero curiosamente no los cristianos. Muchos cristianos sostienen que la historia es real y auténtica, hasta tal punto de que aseguran que hay evidencias de la NASA que confirman que falta un día en la historia del universo. ¿De verdad hay que explicar por qué es una estupidez esta historia? Bueno, comenzando por un error garrafal del sabio escritor bíblico. No es el sol el que se mueve, es la tierra. Si Josué pidió que se detuviera algo, pues sería el movimiento de rotación terrestre y no el sol. Tan idiota es el que escribió eso, que ni siquiera sabía algo tan básico. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Y no solo eso. El que la Tierra se detenga de golpe haría que los objetos sobre ella salieran volando por la inercia y la energía contenida. Y claro, un evento así debió ser observado por otras civilizaciones, pero no hay datos ni escritos que avalen la existencia de un día el doble de largo. Y ya lo sé. Es una parábola, ¿no? Tiene que serlo, pues. Nadie es tan idiota como para creer que esa historia es literal. ¿O sí? Bueno, el número 1 de estas idioteces y metidas de pata de la Biblia, pues es uno de los protagonistas principales de esta historia y de este libro, Jesús. Ocurre algo muy curioso con respecto a Jesús y las historias bíblicas relacionadas con él. Los cristianos modernos, a duras penas y con los dientes muy apretados, admiten que muchas de las historias del Antiguo Testamento son parábolas, leyendas y mitología hebrea. Evidentemente, muchas de las historias que ya hemos visto son imposibles de concebir o siquiera imaginar. La ciencia, la historia y sobre todo el sentido común las desmienten abiertamente. Por lo que a estos cristianos de avanzada no les queda otra que admitir que no son literales. Pero con respecto a las historias absurdas y fantásticas de Jesús, pues no suelen admitirlo tan fácilmente o realmente lo niegan que sean fantasía. Estas historietas sí las aceptan como verídicas e históricas, mientras que las del Antiguo Testamento no. Y la verdad, pues no veo la diferencia. ¿Por qué un viejo que voló al cielo en un carro de fuego no es literal, pero un judío que voló a los cielos después de haber resucitado sí lo es? ¿Dónde está la maldita diferencia? El caso es que la historia de Jesús es una especie de compendio de las más grandes fábulas y mentiras de toda la Biblia. Comenzando por lo más obvio, no hay evidencias históricas de la existencia real de Jesús. Los argumentos de Flavio Josefo y otros historiadores han sido desechados desde hace tiempo y ya hemos hablado mucho de ellos en la fosa escéptica.
Y como vimos, no hay datos históricos de sucesos como la muerte de los inocentes, o los ya célebres zombies, o el terremoto que ocurrió cuando fallece Jesús. Y si a esto le agregamos el resto de fantasías y cuentos de hadas que rodea la figura de Jesús, hace pero muy difícil siquiera tomarlo medianamente en serio. Fíjense, semidios nacido de una adolescente judía y un fantasma en forma de paloma. Una estrella literalmente se posa sobre el pesebre donde nace. El tipo convierte el agua en vino para dársela a unos borrachos. Mata cerdos, destruye higueras, es un racista confeso, vuela tomadito de la mano con Satanás, que eso es una historia también increíble, ¿verdad? Satanás lo lleva a las alturas, a un monte desde el cual se ve todos los reinos de la tierra, que eso ya es un absurdo tremendo, para decirle que si él, Jesús, adora al diablo, él le regala todo lo que alcanza a ver. Dios es el creador de todo, incluso de esos reinos que Satanás le quiere entregar a Dios. O sea, es como si yo voy a casa de alguno de ustedes, este ejemplo ya lo he puesto, como si yo voy a casa de, por ejemplo, de Pablo y le digo, oye, si dices que estoy guapo, te regalo esa televisión que está en la pared de tu casa. Pues ¿cómo? Si la televisión ya es tuya. Pues así Satanás le quiere entregar algo que ya es supuestamente de él, ¿verdad? También se sabe el truco de caminar sobre el agua, Jesús, ¿verdad? Y Jesús cura ciegos a escupitajos o resucita cual zombie y vuela como Superman. ¿De verdad los religiosos creen en todo esto? ¿Ya entienden por qué me burlo de quien tiene este tipo de creencias? Voy a hacer una pequeña pausa, la última, y regreso aquí a esta fosa con más estupideces bíblicas. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica y antes de continuar me permito repetir que se suscriban al canal de YouTube de la fosa escéptica. Estoy subiendo 2 videos a la semana, uno el miércoles, otro el viernes alrededor de mediodía. Y si se suscriben, pues no se van a perder ningún material o contenido que esté yo subiendo a esa plataforma. Y bueno, pues déjenme sus comentarios en los videos. Para eso son, ¿verdad? Ahí hay una gran comunidad que se está formando. Ya somos casi 2,000 suscripciones. Entonces, les invito a que se suscriban. Bueno, supongo que a los cristianos les parece absurdo e increíble creer en Heracles. Seguro van a pensar, qué estupidez Heracles, ¿no? Hijo de Zeus con una mortal. Hay que ser muy tonto para creerse eso. Es mitología, claro. Pues es lo mismo que pensamos de su semidios Jesús. Y es por todo esto, incluyendo la inexplicable credulidad cristiana, que todas estas historias que rodean al ficticio e imaginario Jesús de Nazaret hacen de él la mayor metida de pata de toda la Biblia. ¿Pero qué me piden algunos
creyentes en sus mensajes, en sus comentarios, en YouTube, en Facebook y en las plataformas donde estoy leyendo todos los mensajes que me mandan. Bueno, ellos me piden básicamente que sopese el cristianismo como respuesta a mi vida. De verdad lo he hecho. Yo fui religioso. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Pues que lo encuentro falso, repugnante y dañino. ¿Esperan que me crea que Jesús nació de una virgen a la que dejó embarazada un fantasma? ¿Creen todos los cuentos disparatados de las religiones antiguas? Se dice que Julio César nació de una virgen. El historiador romano Suetonio dijo que Augusto ascendió corporalmente al cielo al morir. Y se supone que Buda nació sabiendo hablar. No se creerán todo eso, ¿verdad? ¿Por qué esperan que me trague las fábulas del cristianismo? Me parece increíble que me pidan que crea que la tierra se creó literalmente en 6 días, que las mujeres salieron de la costilla de un hombre, que una serpiente, un burro y un arbusto ardiendo hablaron una lengua humana, que el mundo entero resultó inundado cubriendo las montañas para ahogar el mal, que todas las especies de animales, millones, viajaron en un barco, que las variaciones en las lenguas tienen su origen en la Torre de Babel, que Moisés tenía una varita mágica, que el Nilo se convirtió en sangre, que un palo se convirtió en una serpiente, que brujas, magos y encantadores existen de verdad, que llovió comida del cielo durante 40 años, que la gente se curaba al ver una serpiente de bronce, que el sol se detuvo para ayudar a Josué a ganar una batalla y que retrocedió para el rey Ezequías, que unos hombres sobrevivieron sin ayuda en un horno ardiente, que una mano cortada flotó en el aire y escribió en una pared, que unos hombres siguieron a una estrella que los dirigió a una casa en particular, que Jesús caminó sobre las aguas sin ayuda, que el pan y los peces se multiplicaron mágicamente para alimentar a los hambrientos, que el agua se convirtió instantáneamente en vino, que las enfermedades mentales las provocaban unos demonios, que un diablo con alas existe y es quien causa el mal, que la gente se cura al meterse en una piscina agitada por ángeles, que voces sin cuerpo hablaron desde el cielo, que Jesús se desvaneció y más tarde se materializó en el aire, que la sombra de Pedro curaba a la gente, que los ángeles liberaban a la gente de la cárcel, que un lago ardiente de tormento eterno espera a los no creyentes bajo la tierra, mientras que en una ciudad de 2.400 kilómetros cúbicos hay vida después de la muerte, con mansiones y comida solo para cristianos. Si los creyentes creen en estas historias, son los que tienen el problema, no yo. Estos mitos violan las leyes naturales, contradicen a la ciencia y no aciertan a corresponder con la realidad ni la lógica. Si no pueden ver eso, no pueden distinguir la verdad de la fantasía. No importa cuánta gente acepte las fantasías infligidas por hombres santos, una mentira ampliamente creída sigue siendo una mentira. Si son tan crédulos, son como el niño que cree a su hermano cuando le dice que hay un monstruo en el pasillo. Pero no hay nada de qué asustarse. Enciendan la luz y mírenlo por ustedes mismos. Si el cristianismo solo fuera falso, pues no me importaría. Santa Claus no existe, pero pues es un mito inocuo que la gente abandona al crecer. Pero el cristianismo, además de ser falso, también es aborrecible. Me sorprende que afirmen amar al Dios de la Biblia, un ser odioso, arrogante, sexista y cruel, que no puede tolerar la crítica. De verdad que yo no quisiera tener a esa criatura como vecino. El Dios bíblico es un guerrero machote. Aunque dijo, no matarás, ordenó la muerte de toda oposición. Éxodo 32. Aunque dijo, no desearás a la mujer de tu prójimo, embarazó tomando la forma de un pichón a una mujer casada. Hubo un ahogamiento al por mayor y exterminaciones en masa. Castigó a los descendientes hasta la 4ª generación. Éxodo 20. Ordenó que se estrellaran a los bebés y se rajase a las mujeres embarazadas. Oseas 13. Exigió sangre animal y humana para aplacar su vanidad airada. Es parcial hacia una raza humana, a los judíos. Declaró que las mujeres son inferiores al hombre. Es un sádico que creó un infierno para torturar a los no creyentes.
Creó el mal, Isaías 45. Discriminó a los tullidos, Levítico 21. Ordenó que se salvara a las vírgenes como botín de guerra, Números 31, Deuteronomio 21. Amenazó con maldecir a gente untándoles estiércol en la cara, Malaquías 2. Envió osos a devorar a 42 niños que se burlaron de un profeta calvo, 2 de Reyes, capítulo 2. Castigó a la gente con serpientes, dragones, embriaguez, espadas, hachas, fuego, hambruna e infanticidio, y dijo que los padres debían comerse a sus hijos, Ezequiel 5. ¿Eso está bien? ¿De veras quisieras vivir en la puerta de al lado de una persona así? Y Jesús es una astilla de ese palo. Dijo, yo y el Padre una cosa somos. Y mantuvo hasta la última la ley del Antiguo Testamento, Mateo 5. Predicó la misma sentencia de siempre, venganza y muerte, ira y aflicción, infierno y tortura para todos los inconformistas. Creía en demonios, ángeles y espíritus. Nunca denunció la subyugación de los esclavos ni las mujeres. Éxodo 21. Excluyó a las mujeres como discípulos y como convidadas a su mesa celestial. No introdujo nada nuevo en la ética ni la filosofía salvo el infierno. Era irrespetuoso con su madre y sus hermanos. Dijo que deberíamos odiar a nuestros padres y abandonar a nuestra familia. Mateo 10, Lucas 14. Ahí queda eso para la vida familiar cristiana. Denunció la ira, pero se enfadaba a menudo. Mateo 5 y Marcos 3. Llamó a la gente tontos. Mateo 23. Serpientes y sepulcros blanqueados, aunque advirtió que este tipo de lenguaje te ponía en peligro de ir al infierno. Mateo 5. Dijo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Mateo 10. Ahí queda eso para la paz en la tierra, ¿no? Maldijo y marchitó irracionalmente a una higuera por estar sin fruto fuera de temporada. Mateo 21, perdón. Ordenó quemar a los no creyentes. Juan 15. La iglesia lo cumplió con deleite en la Inquisición. Robó un animal. Lucas 19. Le dijo a la gente que se cortara manos, pies, ojos y órganos sexuales. Mateo 5. ¿Quieren que acepte a Jesús? La verdad no, gracias. Una de las muchas contradicciones de Jesús fue decir que las buenas obras tenían que ser vistas y ocultas. Mateo 5. Uno de sus errores fue decir que la mostaza tiene la semilla más pequeña de todas las plantas. Mateo 13. Los autores de Mateo y Lucas ni siquiera pudieron poner orden en su genealogía, contradiciendo el Antiguo Testamento y adjudicando a Jesús 2 líneas discrepantes a través de José, que no era su padre. Era la paloma. Mateo 1 y Lucas 3. También me parece que el cristianismo es moralmente repugnante. Los conceptos de pecado original, depravación, perdón sustitutivo, intolerancia, castigo eterno y adoración humilde quedan todos por debajo de la dignidad de seres humanos inteligentes y entran en conflicto con los valores de amabilidad y razón. Son ideas bárbaras aptas para culturas primitivas encogidas por el miedo y la ignorancia. Para terminar con esta fosa escéptica, el cristianismo es dañino. Ha resultado muerta más gente en el nombre de algún Dios que por cualquier otra razón. La Iglesia tiene una historia vergonzosa y sangrienta de cruzadas, inquisiciones, quema de brujas, juicios de herejía, intolerancia colonial, falta de respeto a las tradiciones indígenas, como con los indios americanos, apoyo a la esclavitud y opresión de las mujeres. Los frutos modernos de la religión incluyen la masacre de Jonestown, el cruel fraude de los sanadores por la fe, los escándalos sexuales de los televangelistas y las luchas de Irlanda del Norte. La religión también supone un peligro para la salud mental porque daña el respeto a uno mismo, la responsabilidad personal y la claridad de pensamiento. ¿Ven por qué no respeto el mensaje bíblico? Es un costal lleno de tonterías. Tiene todo el derecho los cristianos, los católicos, los religiosos, tienen todo el derecho del mundo de torturarse con esa locura, pero a mí déjenme en paz. Tengo cosas mejores que hacer con mi vida.
¿Cuál es tu opinión, amigo de la fosa escéptica, al respecto de esta fosa? Déjamelo en los comentarios en el grupo de Facebook. Déjamelo en algún comentario de algún video que seguramente haré con este tema en YouTube. O intégrate al grupo de Telegram para discutir al respecto, para platicar sobre esto. Por mi parte hoy ha sido todo. Nos vemos en la próxima fosa escéptica. Muchas gracias a todos los que se juntaron aquí en el chat de Spreaker y apoyen económicamente la fosa escéptica. Se los agradeceré mucho. En todas las descripciones de los videos estoy dejando las ligas, tanto para que se unan al grupo de Facebook como para los que quieran hacer algún tipo de donación en económico. Ahí está PayPal, hay otras muchas formas de ayudar a la fosa escéptica. Así es de que pues nos estamos viendo, que les vaya muy bien y hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.